Buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias por poder participar en esta sesión del profesionalismo médico ante la pandemia y las reflexiones de esta comisión COVID-19 de la Organización Médica Colegial. Y mi participación va a ser, bueno, pues una introducción y con algunas reflexiones fundamentalmente a lo que es los aspectos éticos y deontológicos de esta pandemia. Los médicos españoles, pues igual que todos los médicos en el marco de nuestra profesión, nos movemos con unos códigos de conductas profesionales, códigos de deontología, que están basados en los principios universales de la medicina y que realmente son los que marcan las pautas de comportamiento para nuestra profesión. De hecho, en nuestro Código de Deontología Médica español, pues en los primeros apartados, los primeros artículos, se hace constar que el médico está al servicio del ser humano y de la sociedad y que el médico no puede negar la asistencia por temor a que la enfermedad o las circunstancias del paciente supongan un riesgo especial. Efectivamente, yo creo que estos principios son universales y de hecho así se han mantenido. En cualquier caso, sí quisiera hacer algunas reflexiones, ¿no?, sobre lo que ha ocurrido a lo largo de estos 2 años de la pandemia, sobre todo en el primer año, de las primeras olas, ¿no? Es decir, los médicos, el personal sanitario, somos personas. Y eso estamos hablando en primera persona justamente ahora, ¿no? Los que sentíamos, ¿no?, que efectivamente estábamos en primera línea, pero que también a su vez teníamos una familia, que somos padres o madres o hijos o hermanos, ¿no? En un periodo en que se nos puso a prueba de modo duro. Sin embargo, nuestra ética, nuestra deontología nos obligaba a estar cerca del paciente, ¿no? De hecho, en ocasiones, pues, casi no queríamos ir a casa, ¿no? Muchos de las personas que trabajaban en la unidad de cuidados intensivos, donde yo trabajo, efectivamente, tenían miedo de ir a casa. Este es el testimonio de una compañera, médico intensivista, a la que le pedí que hiciera algunas reflexiones sobre, bueno, cuáles fueron sus sentimientos y sus obligaciones, ¿no?, al respecto, ¿no? Y nos contaba la experiencia que, ya digo, en un texto largo, pero que una pequeña frase que saqué, ¿no? Cuando llegué a la unidad, la compañera que me dio el cambio solo quería salir de allí, ducharse, cambiarse, irse de ropa e irse. Pero no sabía si ir a su casa o a dónde. Tenía miedo de contagiar a sus hijos. Teníamos la obligación de estar al lado del paciente y así lo hacíamos, pero teníamos miedo de contagiar a nuestros hijos. Y fue esa época, bueno, inicialmente emocionante, ¿no?, en la que, bueno, a las 8 de la tarde se nos aplaudía, nos convertíamos en héroes, ¿no? Éramos unos héroes en cualquier caso, unos héroes fugaces, ¿no? Unos héroes que casi, en ocasiones casi se nos pedía ser mártires, ¿no? Yo justamente en aquellos días, ¿no?, de la heroicidad fugaz, ¿no?, sí encontré esta frase de una película de Stanley Kubrick, de Senderos de Gloria, que era referido a los soldados, ¿no? Dejaréis de ser héroes cuando la gente no tenga miedo. Dejaréis de ser héroes cuando a los políticos les interese. Ahora sois carne de cañón y por eso os llaman héroes. Como digo, heroicidad cercana casi al martirio, casi que es lo que nos pedían, ¿no? Y de hecho, así estuvimos. A pesar del miedo, de la incertidumbre, no podemos olvidar el desconocimiento que teníamos de la transmisión de la enfermedad, que había hoteles parasanitarios, que no querían ir a casa, que se hacía pues una desinfección, la unidad militar de emergencias, los hospitales, incluso en las calles se desinfectaban. Mucho miedo, y mucho miedo, no tanto por nosotros como por transmitirlo a nuestra familia. Y teníamos la obligación, y así lo hacíamos, de estar junto a nuestra familia. El Código de Deontología, en su artículo 6.2, volvía a insistir que el médico no abandonará a ningún paciente que necesite un cuidado, ni siquiera en situación de catástrofes o epidemia, aunque también hacía la salvedad, salvo que exista un riesgo vital inminente o inevitable para su persona. Desconocíamos cómo se transmitía el virus, sabíamos que era por vía respiratoria, pero en aquellas primeras olas teníamos un gran desconocimiento. En cualquier caso, no siempre fuimos comprendidos, ¿no? Aunque ese artículo publicado, ¿no?, el miedo a atender al paciente COVID, aunque ponga en riesgo su vida, fue verdad, aunque sí se entresacaban algunas frases, ¿no?, de una
comunicado que hizo la Comisión Central de Deontología, dio un informe, ¿no?, en el que efectivamente no había que llegar al martirio, ¿no?, como quizás en algunos casos exigían alguna parte de la sociedad, ¿no? De hecho, no podemos olvidar esa actividad del Consejo General de Colegios de Médicos, homenajeando a los médicos que fallecieron. Esto es una estadística: un médico ha muerto en España cada 72 horas por COVID-19, mucho más que cualquier otra profesión que no fuera la sanitaria. Pero no solamente teníamos miedo por nosotros, teníamos una angustia porque no podíamos atender a los pacientes desde el punto de vista científico y humano como nosotros queríamos. Una demanda asistencial creciente, progresiva y además no programable. Veíamos como cada día que llegábamos al hospital teníamos más enfermos, más pacientes y más, y llegaban y no sabíamos cuándo eso pararía, ¿no? Y eso afectaba no solamente a los pacientes COVID y por supuesto a los no COVID. La accesibilidad era un problema para todos ellos. La calidad de la asistencia decayó. Y acostumbrados a una asistencia, yo creo que nuestros sistemas públicos y privados de gran calidad, pues a una asistencia compleja, no solamente hospitalaria, en la primaria, los centros sociosanitarios, ¿no? Y vimos aspectos positivos y algunos aspectos sobre los que tendríamos que reflexionar, ¿no? Nuestra profesión está obligada a la solidaridad, ¿no? Y creo que la solidaridad fue evidente, sobre todo pongamos a nivel de los centros, ¿no?, interhospitalarios, como médicos de distintas especialidades, áreas de conocimiento participaban de cualquier modo a la hora de trabajar y atender a los pacientes en el modo más cualificado que podían. También hubo una gran solidaridad de interniveles, ¿no? Todas las profesiones sanitarias, todas, colaboraron. Probablemente desde el punto de vista ético y ontológico deberíamos reflexionar sobre la solidaridad interterritorial. Comunidades con distinta incidencia, pocos servicios se prestaron, se ayudaron entre unas y otras. Y lo mismo digo entre centros hospitalarios o entre otros tipos de centros. No se probablemente prestó suficiente ayuda cuando determinados hospitales, si tenían una menor carga asistencial, otros estaban sobrepasados. Posiblemente la reflexión colectiva deberíamos reflexionar al respecto sobre esto. Y tampoco olvidaremos lo que es la muerte y la muerte en soledad, ese clásico aspecto de la medicina de que tenemos que informar bien, informar a la familia. Aquello se paró. Ese letrero es real, toda atención será por llamada telefónica, no hay visitas, y así se hizo entonces en aquella época, sobre todo, como digo, primeras olas, ¿no? Y la muerte de personas no acompañadas. Habíamos estado durante muchos años, evidentemente, promocionando ese final de la vida acompañado. Todo aquello se rompió. El dolor que todavía sufríamos y que sufrimos todavía, intensivos, como es lógico, ocurrió con mucha frecuencia, la muerte en soledad. También es una frase de mi compañera: hemos pedido perdón 1000 veces a los familiares por no permitir que pudieran visitar a sus seres queridos. Hemos anotado y aprendido sus nombres, de sus padres, hijos, de sus hermanos, primos, para darle un poco de calor a esa llamada informativa, y que en ocasiones, como digo, era para la notificación de la muerte. Y entre las múltiples crisis que hemos vivido, la crisis epistemológica, nuestro código de ontología dice que tenemos que hacer una medicina con base científica. ¿Pero qué ocurrió en esa época? Pues que la medicina basada en la evidencia fue una crisis total. No había tiempo para hacer ensayos, metodologías, ensayos clínicos. No había tiempo. La toma de decisiones con base científica ya no era siquiera dilemática, era trilemática, tetralemática, varias direcciones posibles, cualquiera de ellas podía ser correcta. No teníamos un sustrato científico suficiente, y la crisis, como digo, de esta crisis epidemiológica, que nos nutríamos de preprints, de la primera publicación que aparecía, que parecía que traía alguna información con base científica, artículos sin revisión, y que nos nutrían. Yo no puedo olvidar, ¿no?, esa gran esperanza que inicialmente parecía el estudio francés sobre la colchicina, ¿no?, y que aquello parecía que nos iba a poder solventar realmente todo el tratamiento de los pacientes, ¿no?, y que luego, evidentemente, cuando se desarrolló con una base científica, aquello no se demostró. Como digo, la crisis epistemológica, y que evidentemente se enfrentó a lo que dice nuestro código de ontología y nuestro deber, que es la medicina con base científica, también, como digo, fue evidente, ¿no? También otra frase de mi compañera: hemos reconocido errores en el manejo de los pacientes en base a una invasión de atropellada casi evidencia científica.
Y nos trajo también cosas, ¿no? La medicina no presencial. El Código de Ontología del 2011, todavía vigente, pues hablaba de que la medicina no presencial, la telemedicina, era solamente una opción para segunda consulta, ¿no? Ya el borrador que fue previo, el borrador que está pendiente de aprobar del nuevo Código de Ontología y que fue previo a la pandemia, ya se decía que la medicina no presencial tenía un ámbito bastante específico y yo creo que efectivamente ese ámbito lo ha ganado y lo seguirá ganando. Eso sí, siempre manteniendo los principios universales de la medicina, el secreto, la confidencialidad, la intimidad, todo ello, es decir, y por supuesto que se afecta no solamente a los médicos clínicos, también a los gestores sanitarios que tienen que asegurar que esa medicina no presencial que ya llegó se desarrolle de un modo armónico con nuestros principios y valores. Y para finalizar, ¿no? Otra de las múltiples crisis que sufrimos, ¿no? Dentro del marco ético, ¿no? Definir la futilidad, qué era inútil o qué era útil, qué era fútil. No sabíamos que era fútil, ¿no? Hacíamos los tratamientos con una mejor intención por la escasa base científica que teníamos. No conocíamos la historia natural de la enfermedad. Posiblemente en algunos pacientes, y como digo, mucho más en las unidades de cuidados intensivos, hicimos tratamientos que ahora podemos considerar excesivos, fútiles, pero realmente no podíamos establecer un punto para hacer una limitación del esfuerzo terapéutico basada en la futilidad, ¿no? Y por supuesto uno de los grandes paradigmas que saltaron, ¿no? Que fue el del consentimiento informado de información, ¿no? Quiero recordar cómo efectivamente en aquella época fue bueno, el tema del consentimiento, como ya se ha comentado, pues, a nivel informativo, por teléfono, bueno, escribiendo en historia clínica, es decir, todos con aspectos válidos, pero se nos rompieron. Fue uno de los grandes paradigmas, incluso los propios profesionales de la medicina o la propia población, ¿no? Cuando se nos colocaron las primeras vacunas y fueron administradas las primeras vacunas que desconocíamos, no había suficiente base para conocer, ¿no? Y aceptamos, en cualquier caso, la escasa información que en ese momento teníamos. Y simplemente, como digo, eran solamente unas reflexiones, pero lo que sí creo, ¿no? Y que a pesar de todo lo que hemos pasado, de ese código de ontología, ¿no? Que siempre hemos tenido presente a pesar de los riesgos que hemos vivido, lo que sí estoy seguro, y estoy seguro que en este foro así se reafirmará, es que seguiremos estando siempre junto al enfermo. Y que además estaremos junto al enfermo y que cada día haremos una mejor medicina. Nada más y muchas gracias.